trabajo. Sin perder el componente humanista y universalista, es necesario desarrollar habilidades y técnicas básicas, vincular más la educación con la realidad económica y sujetarla a la actualización permanente. Resulta clave que se desarrolle la capacidad para aprender permanentemente desde la niñez. Creemos que la eliminación del analfabetismo funcional en los adultos es factible, sin que tengan que pasar décadas para lograrlo. Seguiremos impulsando propuestas viables y participación ciudadana para que haya un avance significativo en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes mexicanos. Queremos asegurar la asistencia a clases de alumnos y maestros, consolidar los procesos de certificación de competencias y actualización magisterial, así como incrementar la participación de los padres de familia en la evaluación de las escuelas, los maestros y los programas. Estamos a favor de las jornadas largas en las primarias, que incluyan las comidas en apoyo de las madres trabajadoras y para dar alternativas productivas y formativas a los riesgos que nuestros niños y jóvenes se enfrentan en la calle. Las actividades sindicales deben limitarse al ámbito de su competencia, evitando que la política contamine la educación y obstaculice los cambios que deben de hacerse. Exijamos que se cumpla cabalmente con el postulado central del artículo 3º constitucional sobre el derecho universal a la educación. Los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación deben llevarse a los hechos. No queremos que queden solo en las intenciones. Hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que no es fácil lograr que las cosas sucedan, porque se requiere de voluntad política para asumir riesgos y lidiar con inercias de muchos años e intereses poderosos. Sin embargo, los cambios son indispensables y hay que hacerlos con sentido de urgencia. Tal vez en un año o un sexenio sin solución de fondo al reto educativo no sea un problema grave en términos de la agenda partidista. Sin embargo, para un niño o un joven mexicano es demasiado tarde. Señor secretario, le pedimos su compromiso para cerrar filas con quienes estamos dispuestos a llevar a cabo la revolución educativa que requiere México. En Coparmex estamos concretando muchos esfuerzos en temas como la vinculación escuela-empresa y en promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial desde los programas oficiales. Nuestro sistema educativo tiene que ser generador de empresarios. Impulsamos también la creación del Sistema Nacional de Información Educativa para que los mexicanos conozcamos la realidad educativa del país y se puedan medir los avances sustanciales. Apoyamos la instalación del Consejo Nacional de Participación Social en Educación, donde la voz de los ciudadanos hará la diferencia. También apoyamos el proceso de formación de un padrón de maestros de calidad y el concurso de oposición como pieza clave del cambio que se requiere en el sector educativo. Sabemos que la Secretaría de Educación será receptiva a nuestras propuestas y que juntos podemos desarrollar varias áreas de oportunidad. Cuente con Coparmex para impulsar estos cambios. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Queremos conocer su visión sobre el estado que se encuentra la educación en México, su compromiso, los retos que enfrenta el país y las soluciones que se están implementando. Coparmex cuenta con todos ustedes y ustedes con Coparmex. Muchas gracias, señor secretario, y bienvenido a Coparmex. Agradecemos al señor secretario si puede acompañarnos para compartir su visión en materia educativa del país, por favor. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias amigos, amigas. Gerardo, en primer lugar a ti por tu hospitalidad, por tu interés, por tu invitación.
Y en segundo lugar, a todos ustedes, amigos de Coparmex, es un honor estar con ustedes en esta institución mexicana que nace a finales de los años 20 y que ha sido un activo para la sociedad mexicana. Yo quiero hacerles lo que justamente anunciaba Gerardo, un cuadro general del estado que guarda nuestro sistema educativo y de sus grandes retos. La verdad es que podemos tocar cientos de temas. Voy a tratar de ver el bosque y no los arbolitos, porque me temo que en muchas ocasiones el debate sobre la educación en México, muy mediatizado por lo que dicen los medios de comunicación, especialmente la prensa, no nos dejan ver asuntos de fondo que yo quiero discutir con ustedes. Por supuesto que podemos entrar a cuestiones de coyuntura, por supuesto que sí, pero dado que la coyuntura es lo que nos ahoga todos los días, creo que para darle aliento a la discusión yo quisiera precisamente ver el rompecabezas desde la perspectiva más general, si me lo permiten. Somos 106 millones de habitantes y 33 millones forman parte del sistema educativo. Sin duda es el sistema, digamos, social que tiene más vasos comunicantes con el conjunto de la sociedad mexicana. De los 33.200.000 estudiantes del sistema educativo, en educación básica, es decir, en preescolar, en primaria y secundaria, están 25 millones. En educación media superior, el bachillerato, la preparatoria, como le solemos llamar, están 4 millones. En educación superior, 2.700.000. Y la capacitación para el trabajo están aproximadamente 1.500.000. Estamos en un sistema esencialmente público, porque el 90% de los estudiantes de la matrícula de educación básica están en escuelas públicas. El 80% lo está en escuelas públicas en el nivel de media superior y el 70% en educación superior. Es decir, mientras más elevado el nivel educativo, menor es la participación del sector público. Pero, por otro lado, también son menores los números en la pirámide correspondiente. Por lo tanto, estamos hablando, gracias, presidente, estamos hablando de un sistema público que agrupa aproximadamente el 85% de los estudiantes del país. En otras palabras, lo que hace el sector público, lo que hace el ámbito público educativo, tiene un enorme impacto, ciertamente, sobre la vida nacional. Yo les diría que en la construcción del sistema educativo ha habido dos grandes variables clave para entender lo que ha sucedido en el momento en el que estamos. La cobertura del sistema educativo, especialmente en educación básica, es prácticamente universal. Esto es un gran logro que no se aquilata, creo, con frecuencia. Es un logro del país, histórico, de largo aliento. Es decir, el 95% de los que quieren, de los niños que debieran estudiar, lo están haciendo. El 95% de la primaria, un poco más, de hecho, el 97% y el 94.5% en la secundaria. En preescolar tenemos un dilema, porque son los niños de 3, 4 y 5 años, ya es obligatorio. Y bueno, son de estas normas constitucionales que acaban siendo usualmente problemáticas, porque la cobertura de los niños de segundo y de tercero de preescolar es también prácticamente universal, está arriba del 90%, pero en primero de preescolar para los niños de 3 años tiene el 40%. Es decir, si analizamos la cobertura de todo el sistema de educación básica, realmente el pequeño déficit que tenemos está particularmente concentrado en el primer año de preescolar. En consecuencia, pues no tenemos un dilema especialmente grave, salvo en primero de preescolar, respecto a la cobertura del sistema. Ciertamente el 70% de nuestras escuelas, y esto es de algún modo una explicación de cómo se logró esta cobertura históricamente, son de 2 turnos.
Es decir, hay un momento en los años 60 y 70